de las realidades paralelas, porque dice que todo existe a la vez, el tiempo es una ilusión, y hay diferentes versiones de la Tierra que existen en este momento, y la idea no es que cambiemos el mundo, sino que cambiemos nuestra vibración, y esto nos dirige en la dirección de una versión paralela de la Tierra que ya es más reflectiva a lo que queremos, o a lo que no. Así que ahora mismo estamos como en un crisol de ideas. Me gustaría darle la bienvenida a Derry Lanka, amigo. ¿Cómo estás? Estoy genial, amigo, ¿y tú? Estoy muy bien. Muchas gracias por volver. Nuestra última conversación fue un éxito. A la gente le encantó totalmente y todavía hay gente viéndola en YouTube y escuchándola en todo el mundo. Y ha sido por lo menos, han pasado 6 meses, creo. Bueno, el tiempo para mí en este momento es como que ya ni siquiera sé qué día es. Pero lo hiciste muy, muy bien y te llamé para decirte, hey, ¿quieres volver? Y seguro que podemos encontrar otras cosas para hablar. Y Lo aprecio mucho, amigo. no, yo lo aprecio porque lo que hacías y el trabajo que estás haciendo con Bashar es bastante notable y muy gracioso. Muchos de mis otros invitados siempre vuelven como, oh, vi en tu entrevista con Daryl. Me encanta Bashar. Y yo digo, sí, bueno, soy buen amigo de Daryl. Y, ¿en serio? Y yo, sí. Oh, es tan divertido, es simplemente divertido. Una vez más, para la gente que escucha, si no escuchaste el primer programa, ya sabes, Daryl y yo nos conocemos desde hace 13 años, creo que es en este momento. Sí, probablemente, al menos. Y no tenía idea de que era Bashar y de la importancia de Bashar durante 6 años. Algo así. Cierto, porque solo hacíamos películas. Estábamos haciendo películas juntos y no es algo que anuncies, no llevas una camiseta que diga Bashar, solo puede que haya algo de mercancía para ti, para Bashar. Sí, soy como un teléfono para un extraterrestre. Exactamente. Pero sí, así que quería traerte de vuelta y tenía un par de preguntas que espero ayuden a la gente que escucha. Mi primera pregunta es, ¿has estado canalizando a Bashar durante Casi 40 años. casi 40 años en este momento? ¿Puedes decirme por qué eligió este momento para enviar su mensaje en el paisaje de la historia de la humanidad en este momento? Bueno, mira lo que está pasando en nuestro planeta. Digo, Sí, no tanto. Es un lugar muy adulto. Eh, creo que, bueno, en primer lugar, estamos en cierto sentido invitando energéticamente a los extraterrestres a empezar a explorar el espacio. Que nos estamos dando cuenta de que no somos el único planeta ni probablemente la única civilización. Es como que eso desencadena un mensaje para ellos energéticamente de que podríamos estar listos para algún tipo de conexión o diálogo para ver si queremos avanzar con la idea de contacto o no. Así que eso es una cosa. En segundo lugar, estamos en un punto en el que necesitamos herramientas diferentes. Sabes, en el siglo XXI tenemos que dejar de lado un montón de definiciones e ideas anticuadas y reconocen que ahora es el momento de introducir nuevas ideas y definiciones. Y con suerte, eso genera un cambio en nuestra realidad, o al menos en la realidad de algunas personas para, de nuevo, cambiar nuestra vibración y acercarnos a la posibilidad de hacer contacto con ellos. permíteme preguntarte algo, porque dijiste algo interesante, que tenemos que dejar ir viejas ideas, cosas que ya no nos sirven. Pero muchas de esas ideas, estas cosas que estamos haciendo, están tan arraigadas que es casi imposible en este momento, a menos que haya un grupo colectivo que elija el cambio. Algo así como creo que cuando ocurrió la pandemia fue el primer gran shock para el sistema, donde ahora la gente está trabajando desde casa, la gente está reevaluando sus vidas. Fue un gran respiro para todo, que todo el planeta necesitaba. Fue muy extraño, a mi entender, nunca había ocurrido en la historia. Sí, ciertamente no de esta manera, pero de nuevo se aprovechan de este tipo de cosas, reconocen que es un cambio psicológico donde la gente comienza a buscar cosas diferentes y a abrirse a diferentes ideas. Así que
están dispuestos a usar esto y ver lo que estamos dispuestos a absorber. Pero no necesariamente tiene que suceder todo a la vez colectivamente. ¿Sabes? Cuanto más individuos cambian ellos mismos, entonces con el tiempo se convierte en un colectivo. Al igual que cualquier cosa, cada generación comienza a convertirse en un nuevo colectivo con nuevas ideas. Piénsalo de esta manera, realmente desde finales de los 60 no ha nacido nadie que no piense que no hemos estado en el espacio, ¿verdad? Así que es como que cuando yo nací, eso no era algo cierto. Pero ahora personas de 30, 40 y hasta 50 años de edad siempre han pensado que hemos estado en el espacio. Así que eso es un gran cambio en nuestra conciencia colectiva y una apertura en, como he dicho, una especie de invitación a otros seres a reconocer que podemos estar listos para una mayor conciencia de lo que está en el espacio. Así es, porque muchas de las ideas y los mensajes de Bashar son ellos, ya sabes, hablando del espacio y hablando de la tecnología hasta cierto punto, pero todo es sobre el crecimiento interno y la evolución interna del alma humana y la humanidad en general. Tengo que preguntarte, ¿por qué les importa? ¿Por qué molestarse siquiera? Somos salvajes. Bueno, en cierto sentido, sin entrar en una explicación más profunda de la historia, somos familia con ellos. Así que nos ven de esa manera. Y de hecho, tenemos una conexión genética con su civilización. Esa es una gran historia, una muy larga, pero ellos nos ven como familia y están tratando de ayudar. Ellos saben lo que es ser parte de una comunidad galáctica más grande y lo que esto puede hacer por una civilización en términos de cambiar su perspectiva y su visión. Pero de nuevo, ellos no nos obligan a hacer nada, por lo que suelen permanecer tras bastidores. Y solo entregan la información de diversas maneras a través de canales y así sucesivamente, para ver lo que estamos dispuestos a tomar, lo que estamos dispuestos a agarrar y luego decidir por nosotros si queremos ir más lejos, pero desde su perspectiva y por la clase de civilización que ellos son apasionados de ayudar a la gente a despertar. Y es solo la forma en la que ellos están orientados, porque saben lo que ha hecho por ellos haber evolucionado hasta este punto en el que expanden su conciencia y lo que está disponible para alguien cuando su conciencia está abierta. Y de nuevo, bueno, ellos no nos obligan a creer en su palabra, pero están diciendo, aquí hay un juego de herramientas, y si aplicas esto a tu vida, te probarás a ti mismo que hay otras formas en las que puedes vivir, y tal vez eso hará una diferencia en cómo experimentas la vida en el mundo. Así que es solo la forma en la que ellos son. Así que cuando despiertas, y eso es algo que tengo un libro justo detrás de mí que dice despierta, y los yogis han estado hablando de ello durante 5.000 años para despertar fuera de Maya y de esta ilusión, y han sido muchas filosofías y religiones diferentes a lo largo de los años. ¿Puedes explicar cuando dices despertar? ¿Es una palabra que ha sido acuñada? Ahora es la teoría de la simulación, que es esencialmente Maya, que estamos en una ilusión. ¿Es eso lo que quieres decir con despertar a la realidad de, esto no es real, estamos en este nivel diferente de existencia, pero eso no es el fin de todo? Sí, eso es parte de ello, y yo diría que cuando usamos la palabra ilusión, quiero tener cuidado, porque no es que la experiencia de la realidad física no sea real. La experiencia es muy real. Pero nosotros somos, según él, y como dijiste muchos otros maestros a lo largo del tiempo, nosotros somos los que creamos esta ilusión. Es una proyección de la conciencia, ¿verdad? Acabo de ver un artículo reciente que dice que incluso la física cuántica empezó a ponerse al día con la idea de que todo esto es una proyección holográfica de algún tipo desde algún lugar. Así que incluso la ciencia está empezando a hablar de la naturaleza efímera de la realidad física. Y sí, se trata de tomar conciencia de que lo que experimentas en la vida es nuestra creación y que está determinado por lo que creemos que es verdad sobre nosotros mismos. ¿Y qué tipo de proceso estamos tratando de experimentar para ayudarnos a aprender y crecer? Desde el punto de vista de Bashar, ese es todo el sentido de la realidad física. Es algo así como olvidar que eres un ser expandido para poder redescubrir que eres un ser expandido desde otra perspectiva.
Y así es como se expande la creación, porque la estructura de la existencia, según él, nunca cambia. Es lo que es, pero tu relación con ella, tu experiencia de ella, tu perspectiva de ella cambia. Y es así como crece la creación. Y así la idea de pasar por estas experiencias físicas, estas experiencias limitadas, con la intención o el potencial de atravesar esa ilusión y darte cuenta de que has creado esto para ti con un propósito específico. Esto realmente expande tu conciencia, te da una perspectiva totalmente diferente de la vida y simplemente hace las cosas mucho más comprensibles. Correcto, porque parece, ya sabes, cuando no tienes este tipo de comprensión de una conciencia más amplia, todo parece aleatorio y caótico y sabes caos. Sí, una locura. Y bueno, pero cuando entiendes su naturaleza y estructura y cómo lo creamos, que es lo que Bashar explica mucho, entonces se convierte en algo sobre lo que realmente puedes estar al mando y tener la experiencia que todavía te dará las lecciones que quieres aprender y te ayudará a crecer, pero ya no tiene que ser a través del sufrimiento, ya no tiene que ser una lucha. Así que este es nuestro despertar, que ya no necesariamente tenemos que luchar, no tenemos que sufrir. Los desafíos, por supuesto, siempre vendrán, pero desde el punto de vista de Bashar, los desafíos son divertidos. Es lo que nos ayuda a tener una perspectiva y a crecer. Así que no se trata de perder los retos, sino de perder el sufrimiento y la lucha, a los que hemos sido propensos durante miles de años, porque nuestras opciones han sido limitadas. Nuestro conocimiento ha sido limitado, así que están tratando de ayudarnos a entender cómo funcionan las cosas realmente, a ampliar nuestro conocimiento del universo y la creación y la realidad, para que tengamos más herramientas para trabajar, para que podamos ser personas más creativas de una manera que no nos haga luchar y sufrir. Mencionaste que elegimos nuestra realidad y elegimos la proyección que tenemos delante. ¿Puedes profundizar un poco en eso, explicárselo a la gente que quizás no entienda que estamos creando literalmente la realidad en la que vivimos día a día? Sí, sé que hay mucha confusión al usar esa palabra y sabes, el propio lenguaje es muy limitado, así que cuando yo digo y cuando Bashar dice que elegimos, no significa que estamos eligiendo conscientemente. En otras palabras, no es como decir que elegiste conscientemente tener un accidente. Lo que él está diciendo es que los sistemas de creencias, las definiciones sobre ti mismo en relación con la vida que estás eligiendo, porque se te enseñó a elegirlas, como que no soy digno o cosas malas me suceden inevitablemente o cosas así que están como cociéndose a fuego lento en la mente inconsciente, causaron que ocurrieran ciertos efectos. Y eso es lo que él quiere decir con que lo estamos eligiendo y creando. Y una gran parte de su información es cómo entrar en contacto y ser conscientes de las creencias que has adquirido sobre ti mismo en relación a cualquier cosa que ocurra para que puedas tener una mejor definición y una mejor relación con esa cosa y usarla a tu favor en lugar de ir en automático, por así decirlo, y dejar que las creencias inconscientes dirijan tu vida. Es volverse más consciente de ti mismo, más despierto sobre quién eres. Es como volver a ese viejo dicho de conócete a ti mismo, investigarte realmente para entender por qué crees lo que crees sobre ti mismo, por qué sigues aferrándote a algo que tal vez tus padres, tu educación, tus amigos, tu sociedad te enseñaron, pero que no funciona para ti, que no es lo que realmente eres. Se trata de profundizar en ti mismo, de descubrir lo que crees que es verdad y entender si quieres o no seguir aferrándote a eso o reemplazarlo con una definición y una creencia que se adapte mejor a ti, que entonces causará un cambio en la forma en la que experimentas tu vida y tu realidad física. Pero lo que estás sugiriendo es, a muchas personas le da miedo mirar hacia adentro y analizarse a sí mismo. Pero Es ¿por qué da miedo? Esa es otra definición, es otra ok. definición. Quedamos atrapados en estas cadenas y eslabones de definiciones, una reforzando a la otra, así que tenemos un montón de definiciones que incluso nos impiden encontrar nuevas definiciones, porque tenemos demasiado miedo de que si vamos a buscar lo que tememos que sea verdad, será verdad. Y desde la perspectiva de Bashar nunca va a ser verdad porque, bueno, somos una parte de la creación. Somos reflejos de la creación. Dios, todo lo que es, como sea que lo quieras llamar.
Y desde su punto de vista, la creación no comete errores. Así que si existimos y existimos, entonces somos dignos de esa existencia. Y creer que no somos dignos, que no somos merecedores en cierto sentido, es discutir con la creación. Bueno, Bashar dice que nunca ganaremos esa discusión porque no podemos dejar de existir. Así que más vale que asumas el hecho de tu existencia, de que eres digno de tu existencia, y dejes de lamentarte, reprenderte, de disminuirte, porque somos reflejos de la creación y estamos aquí para permitir que la creación sea todo lo que es. Así que tenemos que empezar en este nivel fundamental de romper esas cadenas de definiciones negativas que nos mantienen abajo. Y ni siquiera sabemos o somos conscientes de que tenemos muchas de estas definiciones. Así que encontrarlas, traerlas a la superficie y decir, espera un minuto, esto no tiene sentido. No tiene sentido en la vida pensar y creer de esta manera. Ese es el primer paso desde el punto de vista de Bashar para empezar a romper esas cadenas, liberarnos y darnos cuenta de que podemos elegir las definiciones que nos funcionan. Porque cada uno es único y tenemos una perspectiva diferente de cualquier otro. Somos una parte única de la creación y merecemos expresar nuestro ser completo en la vida. Así que eso es lo que está pasando ahora mismo en la sociedad en general. Siento que hay un montón de cosas que están bajo la superficie, están burbujeando hacia arriba y es por eso que hay mucho más de todo. Quiero decir, entre la guerra y la violencia y la política y la economía. ¿Todo eso es lo que está pasando en la humanidad ahora mismo? Sí, sí, él dijo eso porque la gente se pregunta por qué todo está tan loco ahora y dijo, bueno, has estado haciendo este ciclo de negatividad durante miles de años, estás como al final y estás a punto de transformarte en algo diferente. Pero para poder hacerlo, tienes que poner todo sobre la mesa, toda negatividad, toda positividad, toda elección que podría ser hecha. Ahora las estás viendo en un solo lugar. Así que nos da la oportunidad de decir, ok, queremos continuar de esta manera. Digo, mira lo equivocadas que son las reflexiones de las cosas que están pasando ahora. Como tú estás diciendo, la guerra, el racismo y todas estas cosas que están saliendo a la superficie, porque ya es hora de que nos enfrentemos todos a estos problemas y realmente tomar decisiones sobre qué tipo de mundo queremos tener. Así que es un poco más complejo que eso, pero Bashar dice básicamente, aquí está tu oportunidad y solo va a estar disponible por un tiempo. Y algunas personas van a tomar ciertas decisiones que los lleven en una dirección y otras tomarán otras que los lleven en otra dirección. Y lo que él dice es, a ver, esto tiene que ver con la idea de las realidades paralelas, porque dice que todo existe a la vez, el tiempo es una ilusión, y hay diferentes versiones de la Tierra que existen en este momento, y la idea no es que cambiemos el mundo, sino que cambiemos nuestra vibración, y esto nos dirige en la dirección de una versión paralela de la Tierra que ya es más reflectiva a lo que queremos, o a lo que no. Así que ahora mismo estamos como en un crisol de ideas. Aquí está la negatividad, aquí la positividad, aquí la neutralidad. Están todas estas cosas que podemos elegir. Ahora, ¿qué quieres elegir? Así cuando la gente empieza a elegir una cosa sobre la otra, incluso individualmente y colectivamente, empiezan a ir por ese camino. Y eventualmente dice que en los años venideros, cuanta más gente elija una dirección en particular, se creará una especie de cristalización de esa perspectiva para sí mismos. Y ya no serán capaces de experimentar a la gente con una idea diferente. Así que dice que esto se llama el prisma de división desde su perspectiva. Y es como que estamos literalmente en una estación de tren y estamos decidiendo en qué tren y en qué vía vamos a estar. Pero al final, el tren al que subas será el único al que puedas subir porque ahora todas las vías se alejan en diferentes direcciones. Y una vez que estás demasiado lejos en tu dirección, va a ser más difícil decir, oh, ya va. Quiero estar en este otro tren porque ahora está a 100 kilómetros de distancia. Así que este es el momento de elegir. Esta es la hora de elegir qué realidad queremos y qué experimentaremos e inevitablemente mientras otras personas experimentarán otro tipo de realidades completamente diferentes a la nuestra. Pero lo experimentarán en una realidad paralela. Bueno, quiero decir, creo que en este punto, incluso en esta realidad, hay personas que están experimentando cosas que tienen niveles completamente diferentes, ya sea la pobreza, sea la violencia, sea cada cosa. Entonces, es cierto desde un punto de vista de Bashar que somos vibración y cuanto mayor sea la vibración, es lo que atraemos hacia nosotros. Así que, en otras palabras, un maestro yogi o un maestro sufí
o algo así, probablemente no va a ser asaltado en la calle. A Más o menos, menos. a menos que haya una lección ahí que aprender. Eh, Claro, sí, pero generalmente. pero sí, en general, todo es cuestión de resonancia. Es acerca de la frecuencia. Lo que sale de ti es lo que recibes de vuelta. Es como un diapasón, ¿sabes? Operas a cierta frecuencia y eso es lo que obtienes reflejado de vuelta en la vida. Básicamente, está diciendo que no puedes experimentar aquello en cuya frecuencia no vibras. Y a la inversa, solo puedes experimentar aquello en cuya frecuencia estás vibrando. Ahora, de nuevo, como hemos dicho, hay cierto margen de maniobra en lo que sucede, porque la gente ha sido entrenada para asignar un significado particular a cierto tipo de cosas. Y básicamente, Bashar dice, y no lo dice de forma negativa, la vida no tiene sentido, no tiene significado incorporado, nosotros le damos sentido. Y así es como lo experimentamos. Así que sea cual sea el nivel vibracional en el que estés, es como empiezas a interpretar las cosas neutrales que están sucediendo y las infundes con un significado y eso empieza a colorear tu mundo sobre cómo ves las cosas y cómo experimentas las cosas. Porque si realmente te paras a pensarlo, puedes experimentar muchos eventos de maneras muy diferentes, dependiendo de tu vibración, de tu actitud, de tu relación con lo que está pasando. Y él está diciendo, si te mantienes en un estado positivo sin importar lo que pase, incluso si es algo que no prefieres objetivamente, tiene que estar sucediendo por una razón si lo estás experimentando. Y si te mantienes en un estado positivo, serás capaz de obtener un beneficio de ello. Serás capaz de aprender algo de ello que te impulsará hacia adelante de una manera positiva. Dice que incluso si nada más puede ser tan simple como que manifestar algo frente a ti que no prefieres, te da claridad sobre lo que sí prefieres, por contraste. Y esa es una manera positiva de usar lo que no prefieres. Y cuando lo usamos de esta manera, en vez de pensar, bueno, esto se manifestó en mi vida, debe haber algo mal, o estoy haciendo algo mal, no debería estar experimentando esto, o debería haberlo superado. Si está sucediendo por una razón que está ahí. Y está ahí incluso para ponerte a prueba, tal vez, y ver si vas a reaccionar de la misma manera de siempre y darle la misma definición negativa de siempre, o vas a responder de manera diferente a la situación. Porque desde su perspectiva, no es el cambio del mundo exterior lo que prueba que tú has cambiado. Se trata de que tú respondas diferente a lo que está pasando, aunque siga pareciendo lo mismo. Eso es lo que demuestra que has cambiado. Porque si realmente no has cambiado y respondes o reaccionas de la misma manera de siempre, entonces, ¿por qué debería cambiar el mundo exterior si tú realmente no lo has hecho? Porque sigues reaccionando igual, como solías hacerlo. Así que reaccionar de manera diferente, responde de forma diferente, es lo que realmente cambia todo. Y luego, en última instancia, hará que el exterior cambie porque es solo un espejo. Es solo un reflejo y es como decir, me estoy mirando en un espejo y me veo fruncir el ceño afuera. Pero insisto en que fuera debería sonreír. Pero no va a sonreír hasta que tú lo hagas. No puede porque es un espejo. Sí, es como cuando yo era más joven, tenía mucha rabia porque solía ser un tipo enojado. Y quiero decir, vengo de Los Ángeles, así que por Dios. Pero, pero, pero a medida que me he hecho mayor y espero haber evolucionado más como adulto o como alma, cosas así no me molestan, no me lo tomo tan personal. Si alguien me hace algo, lo dejo pasar. Pero cuando era más joven me ponía furioso, era una locura. Claro, porque tienes definiciones inconscientes en las que crees que algo malo te está pasando. ¿Cómo te atreves a adelantarte? ¿No sabes quién soy? Claro, claro. Mira, oí una historia el otro día acerca de una persona que trabajaba en el chequeo del aeropuerto y se enfrentaba a un cliente así, que no consiguió lo que quería y decía, ¿acaso no sabes quién soy? Así Ah, que ella tomó el intercomunicador y dijo, si hay alguien en el aeropuerto que pueda venir a ayudarnos, hay un caballero que no sabe quién es. Vaya manera de manejarlo. qué manera tan increíble de manejarlo, por Dios. Tocaste algo con respecto a que todo carece de sentido. En cierto sentido entiendo lo que quieres decir con eso y los conceptos de bueno y malo, y que desde mi entendimiento de lo que he podido comprender es que bueno y malo son conceptos relativos que aplicamos basados en el precepto moral que nos es dado por nuestras sociedades. En sus juicios de valor, Bashar evita utilizar las palabras bueno y malo. Habla de energías positivas y negativas. Y desde su punto de vista, eso no es más que una descripción mecánica. En otras palabras, positivo es lo que une,
lo que expande, lo que conecta. Y lo negativo es simplemente lo que segrega, disminuye, separa y, bueno, puede de alguna manera reducir tu perspectiva o limitar tu perspectiva. Así que realmente está hablando de la idea de que sí, puede haber positivo y negativo, pero a veces también puedes usar algo negativo por una razón positiva y algo positivo por una razón negativa. Por eso evita la idea de los juicios de valor sobre lo bueno y lo malo, porque desde su punto de vista es algo nebuloso. Y él está tratando de describir lo que nos está pasando energética y mecánicamente cuando pensamos en ello en términos de energía positiva y negativa, o un mecanismo que estamos utilizando porque, mira, somos estos seres expandidos, estos espíritus ilimitados, pero hemos utilizado la idea de un mecanismo negativo para limitar nuestra conciencia con el fin de tener una experiencia física, porque somos más que esto. Así que estamos usando, entre comillas, un mecanismo negativo por una razón positiva, y por eso no es algo solo blanco y negro. Para él depende de lo que hagas con ello y de cómo lo utilices. Ahora, mencionaste la fórmula de Bashar. Creo que hay 4 o 5 pasos. ¿Puedes repasarnos rápidamente esos 5 pasos? Claro, y cada uno de estos requieren, sabes, una explicación más profunda para poder entender realmente cómo funciona. Y esto es un juego de herramientas. De hecho, en realidad, él se refiere como un manual de instrucciones, de la misma manera que obtendrías un manual para operar una maquinaria. Dijo, si sigues las instrucciones, la máquina funcionará como se anuncia. Si no lo haces, la máquina puede que funcione, pero puede que te hagas daño o que algo se estropee en la máquina. Así que los 5 pasos de su manual de instrucciones o las fórmulas son actuar sobre tu pasión, hacerlo tan plenamente como puedas durante el tiempo que puedas hasta que ya no puedas llevarla más lejos y actuar sobre ella, y este es un gran paso para mucha gente, es actuar con ella sin suposiciones y cero insistencia de cómo crees que debería ser el resultado. Número 4. Mantente en un estado positivo sin importar lo que pase, porque puedes obtener un beneficio de ello de esa manera. Y 5. Tienes que permitirte examinar realmente tus sistemas de creencias para averiguar por qué crees lo que crees, porque muy a menudo lo hacemos por costumbre. Así que esas son las 5 cosas que permiten a la gente ganar un entendimiento y ganar en cierto sentido, control sobre sus vidas. Cuando están aplicando esto muy específicamente y precisamente en sus vidas, cuando hacen esto, todas estas cosas comienzan, que están conectadas a ellas, comienzan a suceder. Nuestras vidas se vuelven más sincronizadas, más sincronicidad ocurre en nuestras vidas, se convierte en un camino de menor resistencia, nos conecta con otras expresiones de nuestra emoción, se convierte en el motor impulsor de nuestras vidas, dándonos la energía para avanzar. Nos refleja cualquier cosa que no está alineada con nuestro sistema de creencias para que podamos examinarla y dejarla ir. Nos conecta con cualquier forma de apoyo que necesitemos. Estas cosas suceden automáticamente cuando sigues estos pasos. En realidad es mágico, pero no es solo la idea de magia, es la idea de que si es como funciona la realidad. En realidad nos está describiendo cómo estamos creando nuestra realidad, pero no sabemos que lo estamos haciendo de esta manera. Así que cuando seguimos esos 5 pasos, por las razones que él explica, porque son importantes, entonces todo simplemente se abre y empiezas a ver cómo todo está conectado y cómo puedes aprovechar cualquier situación que ocurra en tu vida y a verla desde una perspectiva completamente diferente. Es algo asombroso realmente. Y son pasos bastante poderosos, esos 5 pasos. Si puedes hacer eso, que por cierto no es tan fácil todo el tiempo. Es una creencia. Es una creencia. Quiero decir sí. Sé lo que quieres decir. Es muy desafiante porque estamos tan arraigados en definiciones anticuadas. Correcto. Pero también hay dicho que no hay tal cosa como una situación difícil. Solo nuestras definiciones la hacen difícil. Así que tenemos que aferrarnos a la idea y por eso es tan importante desde su perspectiva crear nuevas definiciones, porque mucho del pensamiento metafísico, mucho del pensamiento espiritual está estructurado en definiciones muy antiguas y no estamos entendiendo. Podemos estar describiendo una experiencia, pero no necesariamente estamos describiendo el mecanismo que está causando la experiencia, aunque pensemos que lo estamos haciendo. Así que esa diferencia, esta analogía funciona. Hablemos del ocaso. Sabemos que el sol no baja, sabemos que la Tierra gira y por eso vemos esa experiencia. Así que describir esa experiencia, la experiencia de un ocaso, no describe el mecanismo que causa esa experiencia.
Y esta es la gran diferencia y lo que dice sobre cierto tipo de conceptos metafísicos que tenemos. Y el por qué pensamos que funcionan no es como funcionan. Y al quedarnos atrapados en las viejas definiciones, nos quedamos atrapados en repetir los mismos patrones, los mismos hábitos y todo este tipo de cosas, y no podemos descubrir cómo salir de ello. Es la nueva definición, es ver el mecanismo por lo que es, lo que crea la experiencia, que nos libera para ver las cosas de una manera diferente. De la misma manera que cuando los científicos decidieron que, bueno, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y el Sol en realidad no está girando alrededor de la Tierra. Esto cambió nuestra perspectiva de la realidad. Es lo mismo que Bashar intenta hacer metafísicamente por nosotros. Es darnos definiciones que nos liberen del pasado y nos impulsen hacia el futuro desde una perspectiva completamente diferente. Así que esas definiciones de las que hablas que son obsoletas, esas definiciones cuando fueron creadas para la época y si la evolución de la gente en ese momento, que es básicamente la religión. Muchas de las ideas que se hablaban hace 2000 años no se aplican demasiado ahora, porque digo, en la Biblia la esclavitud estaba bien. Quiero decir, casi todo el mundo la tenía en ese momento. Ahora es mal visto, pero ves, es un ejemplo muy interesante de viejas ideas, viejas definiciones y viejas cosas que no se aplican a nosotros en este momento y cómo tienen que evolucionar. ¿Es una afirmación justa? Sí, y eso es exactamente lo que está sucediendo. Así que, de nuevo, una comprensión más profunda del lado metafísico de esa evolución, de nuevo, es lo que nos permite entender cómo funciona la realidad más profundamente y nos permite abrir los ojos y decir, ok, soy libre de hacer esto, soy libre de ver las cosas de una manera diferente, soy libre de explorar algo que nunca pensé que podría explorar, porque no entendía cómo funcionaba. Así que ahora podemos hacerlo si entendemos la información que está compartiendo con nosotros. Y nuevamente quiero decir, he mencionado esta película muchas veces en el programa y seguiré mencionándola porque es una película tan profunda, con tantas capas que es La Matrix. Tú eres un tipo de ciencia ficción, yo soy un tipo de ciencia ficción, nos encantan esas cosas, pero cuanto más se mira la primera Matrix, más se entiende que el viaje, que Neo está empezando a darse cuenta de su verdadera naturaleza, empieza a entender cómo torcer la realidad en la Matrix, que es una analogía de nuestra ilusión, si se quiere, nuestra realidad en la que estamos, es capaz de empezar a torcerla. Así que obviamente es una manera fantástica de verlo. No vamos a... Tal vez podríamos esquivar balas, no estoy seguro, pero ser capaz de mover nuestra realidad de una manera diferente. Y he experimentado muy fuertemente esa habilidad de ser capaz de cambiar la realidad en las direcciones en las que quería ir y empezar con algunas pequeñas cosas, pero a medida que te haces mayor empiezas a practicarlo más, empiezas a quiero ir acá o quiero ir allá. Sí, es como cualquier cosa que practicas y mejoras con ello y tu realidad empieza a reflejar esa habilidad. Así que sí, y estoy viendo sincronicidades locas en mi vida, ¿sabes? Cosas locas. Em, pero se está convirtiendo en la norma. Las cosas solo suceden. Las cosas simplemente aparecen con precisión cuando tienen que hacerlo y es como que, bueno, eso me dice que estoy alineado conmigo mismo y que estoy aplicando estas cosas de la manera correcta y que me hace capaz de dirigir mi vida en una mejor dirección. Así que sí, hay resultados físicos reales en esto. Y sé que mucha gente habla de la ley de la atracción y ese era todo el asunto del secreto y creo que eso fue solo una capa superficial de ese concepto, pero lo introdujo a una cantidad masiva de gente. Sí, y de hecho Bashar habló hace poco sobre cómo hay un pequeño malentendido con la ley de atracción. Em, si es que lo que pones es lo que recibimos, es así. Pero al menos en lo que a mí respecta, y no es que esté mal, la idea de que tienes que estar en cierta frecuencia para atraer ciertas cosas es correcta. Creo que lo que dice es que tenemos un pequeño malentendido porque pensamos que tenemos que aprender esta frecuencia y lo que él dice es justo lo contrario. Dice que somos esa frecuencia, es nuestro estado natural, es nuestra vibración central y nuestra vibración central está diseñada para atraer todo lo que necesitamos en la vida. Así que no se trata de tener que aprender esta frecuencia, se trata de dejar de interponerse a ella.
Se trata de no tener creencias que bloqueen esta frecuencia. Así que se trata más de quitar del camino cosas que no son relevantes para nosotros que de tener que aprender a emitir esta frecuencia. Esa es nuestra frecuencia Es natural. como quitarse capas de ropas, como si estuvieras amontonado con toneladas y toneladas de abrigos y chaquetas y suéteres, y lento pero seguro te la vas quitando para llegar a la verdadera esencia de quién eres sin toda esa basura encima. Exacto. Si quieres que el sol llegue a tu Sí, piel, y tienes que poco a quitarte la poco, pero ropa. andamos mucho con toneladas y toneladas de cosas encima. Claro. Así que cuando la gente va por ahí pensando, ok, tengo que aprender esta frecuencia, es como si no se dieran cuenta de que están usando toda esta ropa, ¿sabes? Es como si estuvieran tratando de hacer algo que ya están haciendo, pero no saben que lo están haciendo y causa mucha confusión. Así que si se dan cuenta de que esa frecuencia es realmente lo que somos y solo tenemos que despojarnos de todas estas otras cosas que no es lo que somos, entonces es una idea más fácil. Es algo que podemos empezar a mirar específicamente, bueno, ¿qué es lo que está en el camino de esta frecuencia en lugar de qué hago para aprender esta frecuencia, ¿sabes? Porque eso puede ser muy nebuloso. ¿Qué hago, sabes? Pero es como, ok, puedo encontrar esta creencia negativa, puedo encontrar esta creencia basada en el miedo dentro de mí y puedo dejarla ir. Y eso despeja el camino para que esa frecuencia atraiga lo que necesitas, que Y ella se esa es la encuentra cosa, operando como un es faro. solo conocimiento, es solo información que necesitamos para, si tú no sabes lo que estás buscando, eh, así que esa es la locura de la que hablamos, que es como que tengo que encontrar la manera de correr más rápido, aprender a correr más rápido con todos estos abrigos, y es como que podrías solo quitarte el abrigo, pero no sabes ni siquiera que lo llevas. Exactamente, y ese para mí es el beneficio esencial de la información de Bashar. Él te dice exactamente qué buscar y cómo dejarlo ir, cómo quitarte ese abrigo, específicamente mecánicamente hablando. Es como que esto es un manual de instrucciones. Desabrocha el botón, desabrocha el botón, desabrocha el botón, quítatelo. Está literalmente guiándonos en eso Bueno, en es la alegoría de específico. la caverna de Platón. Quiero decir esencialmente eso. Estamos tratando de que todos sepan que hay algo afuera. No tengas, sí, Exacto. no tengas miedo. Sé que hay mucha luz afuera, pero sal. Es mucho mejor que este espectáculo de sombras en la que estamos, que pensando que es real. Eh, exactamente. Pero mira, aquí está la cosa. Él habla sobre, ¿sabes?, la estructura de las creencias, creencias positivas y negativas, porque como la realidad física no es real, las creencias son las que lo hacen parecer real, porque se han reforzado con emociones y pensamientos, comportamientos que refuerzan la idea de lo que la creencia nos dice que es un hecho. Pero cuando entiendes que la creencia es solo una creencia, entonces puedes deconstruirla y dejarla ir. Pero las creencias están diseñadas para perpetuarse porque tienen que hacerlo, o no tendríamos una experiencia física, porque la realidad física no es real. Así que una creencia positiva no nos importa si se refuerza a sí misma, porque nos gusta lo que nos está diciendo de nosotros, pero las negativas tienen que usar mecanismos negativos para reforzarse. No lo hacen maliciosamente, es solo una forma en la que están diseñadas para perpetuar una experiencia física. Así que muchas veces una creencia negativa tendrá su propio conjunto de herramientas, por así decirlo, para evitar que la encuentres. Así que te hará tener miedo de buscar. Correcto. Eh, Exactamente, así que tienes que ser consciente de que no es un hecho que algo peor va a pasar si vas a buscar la creencia negativa. Es solo lo que la creencia negativa te está diciendo con el fin de perpetuarse para que puedas seguir teniendo una experiencia física. Una vez que entiendas eso, tienes una llave maestra para abrirla, porque ahora dices, ok, no es un hecho, es solo una historia que me está hablando de mí. No tengo que creer esta historia, puedo reemplazarla con una creencia diferente y tener una experiencia de historia diferente. Y el término historia, lo he dicho demasiadas veces, es la historia que te cuentas a ti mismo, es la historia que vives. Así que si crees que eres amado y eres digno de ser feliz y digno de encontrar tu sueño y tu misión de vida, y si eres, todo eso es todo tu historia, donde antes en mi vida, y estoy seguro de que tú también, antes de empezar a ir por este camino, probablemente yo estaba enfadado, estaba enojado, digo, trabajaba con cineastas de 23 años que recibían 3 millones por su película y yo estaba como, ¿quién diablos te dio este dinero? Sí, sí, claro. Enfadado por tantas razones que ni siquiera sabes por qué estás enfadado. Sí, no,
no te puedo explicar lo enojado que estaba cuando era joven. Y sin ninguna razón. Porque vivía bien, tenía familia que me amaba, tenía comida sobre mi mesa, no tenía grandes traumas que podía pensar. Yo estaba bastante bien. Si fuera por mí, regresaría y me daba una bofetada. Sí, exacto. Sí, un despierta. Pero sí, sabes, vemos que adoptamos un montón de cosas, ¿sabes? El lenguaje corporal, telepáticamente, todas estas cosas creciendo en una sociedad que está enojada por no darse cuenta de todo su potencial. Así que en el fondo sabemos que estamos fuera de base en muchos aspectos. Y creo que debido a que no hemos tenido las herramientas para hacer frente a esto específicamente, o al menos para el consenso de masas, nos enojamos con nosotros mismos y con la vida y con por qué no es así, porque no era así cuando eran espíritus, ¿sabes? ¿Por qué no podemos hacer esto y por qué no podemos hacer aquello? Olvidamos que estamos aquí para aprender algo hasta que maduramos lo suficiente para empezar a ver esa idea. Así que sí, venimos recogiendo todo este tipo de ira de la sociedad que ha estado experimentando cosas negativas durante miles de años. Incluso, como dijiste, cuando tenemos un gran beneficio en nuestras vidas o varios beneficios en nuestras vidas, tendemos a ignorarlo y a pasarlo por alto, porque estamos tan atrapados en este torbellino emocional que es la sociedad humana en la Tierra, y lo ha sido durante miles de años, con pocas excepciones, ¿sabes? Pero todos los grandes maestros que han venido, ¿sabes? Cristo, Buda, Krishna, lo que sea, todos han estado diciendo lo mismo, y no es como que realmente un sígueme. Es un ser como yo, eso es lo que Sí, significa. tienes toda la razón. No es como que digan que debes inclinarte, debes adorarnos. Ninguno de ellos dijo eso. No, cuando tú sabes, cuando Jesús dice, yo soy el camino, Él quiere decir, sé de esta manera, y todo se Sí, lo juntará. dijo. Él no dijo que Él era el único, dijo, ustedes son dioses y tú harás cosas más grandes de las que yo he hecho. Así que la gente realmente no escucha eso porque están tan acostumbrados a sentirse inútiles e impotentes que todo lo que pueden hacer es aferrarse a alguien que no lo es y seguirlo. Pero entonces se producen un montón de malas interpretaciones porque piensan que esa persona tiene todo el poder y ellos no tienen ninguno. Y estos maestros han estado tratando de decirnos que tenemos todo el poder y somos internamente el reino de Dios. ¿Sabes? La gente no lo comprende. Cierto. Como dijo Yogananda, Cristo fue crucificado por un día y sus enseñanzas crucificadas por 2000 años, lo Exacto. cual es perfecto, una cosa perfectamente dicha. Y quería preguntarte, porque tú lo mencionaste, este tipo de maestros, este tipo de maestros ascendidos en la filosofía oriental se les llama maestros ascendidos. ¿Qué piensa Bashar sobre ellos, esos maestros, en el transcurso de miles de años que han venido, y ha habido muchos de ellos? Solo pasa que Jesús tuvo un buen trabajo de recursos humanos, como Buda. Exactamente. Sí, es lo que él dice exactamente. Nuestra conciencia colectiva nos da estas oportunidades a través de estos seres de forma regular, de vez en cuando para cada cultura. Es nuestra oportunidad de realmente abrirnos y prestar atención a lo que nos están diciendo en lugar de volver a caer en viejas definiciones. Soy impotente, tú eres todopoderoso, tengo que darte mi lealtad porque no valgo nada sin ti. Tenemos que dejar de escuchar esa historia, porque esa no es la historia que estos maestros ascendidos nos están contando. Sí, exactamente. Ahora yo te preguntaré cuál es la definición de Bashar del alma. Ok, un alma es una expresión de tu conciencia en cierto nivel, que se explora expandiéndose en un número específico de formas, porque hay niveles superiores a eso, algunos que han sido referidos en la literatura como sobrevenidos. Por supuesto, ya sabes, la fuente de todo eso es Dios y todo lo que existe, pero un alma es un reflejo individuado de todo lo que es, de la misma manera que, digamos, que estás de pie en el centro de una sala de espejos y ves un reflejo. Ese reflejo es un reflejo único desde un ángulo único y una perspectiva única. Para él eso es un alma. Pero como todo está hecho de conciencia, también es consciente. Así que cada alma individual es un reflejo único del Dios, diosa, todo lo que es, que tiene su propia capacidad única para entenderse a sí misma, para conocerse a sí misma desde una perspectiva única.
añadiendo así a la experiencia global de todo lo que es de sí misma. Así que el alma individual puede tener experiencias individuales en lugar de colectivas. Está diseñada con el propósito de ser capaz de dividirse en conciencia no física y física para tener una experiencia de realidad física. Quiero decir, desde el punto de vista de Bashar, como la realidad física es una ilusión, él está diciendo, tu estado natural es espíritu. Tú estás ahí ahora, estás en espíritu. Solo estás como pretendiendo que no. Estás soñando que no estás en espíritu. Una parte de ti está soñando que no lo está. Pero la mayor parte de ti está en espíritu. Ese es tu estado natural. Y yo diría que, en cierto sentido, esa es tu alma individual. ¿Eso lo explica bien? Sí, quiero decir, es una pregunta bastante amplia, así que creo que lo hiciste bien. Ya sabes, es como cuál es el sentido de la vida. No es una respuesta de una frase, pero no es realmente, solo quería obtener la perspectiva de Bashar en el concepto del alma, porque se ha definido de muchas maneras diferentes, de nuevo, dependiendo de la sociedad, la religión y otras cosas. Sí, y ninguna de ellas está realmente equivocada. Solo son diferentes perspectivas de esa Diferentes partes definición. del elefante en la habitación. Sí, sabes, es como que se remonta a lo que estamos diciendo acerca de los maestros ascendidos y estas cosas. La forma en que lo vemos es, tienes todos estos antagonismos, excluyendo todo tipo de cosas donde, a ver, un grupo dice, hey, Jesús es Dios, y otro grupo dice, no, Krishna es Dios, y otro grupo dice, Jehová es Dios, y otro dice que Alá es Dios. Pero no es que Jesús es Dios, Krishna es Dios, Alá es Dios o Jehová es Dios. Es que Dios es Jesús, Dios es todo. Dios es Jehová, Dios es Krishna, Dios es cualquier cosa y todo, y todos nosotros. Y todo lo que fue hecho de Él está hecho de Dios. No hay nada fuera de Él desde la perspectiva de Bashar. Así que estamos invirtiendo la idea para entender que ninguna de las religiones está equivocada. Es solo que están malinterpretando que hay una imagen más grande de esa idea y tienen una parte de ella. Tienen un reflejo del todo, no el todo, desde su cultura o su perspectiva. Cierto, y de nuevo es algo solo tribal, es social, quiero decir, dependiendo de dónde naciste, tendrás una perspectiva moral diferente. Exacto. Así que, en cierto sentido, es solo que la gente tiene que entender que todas esas cosas son ciertas y no solo que yo estoy en lo correcto y tú no, y te va a hacer el infierno porque tú no. Ja. Todo esto, en cierto sentido, es verdad. Hay malas interpretaciones en ello, pero la cosa es que todo es igual, porque no importa qué camino tomes, todo te lleva al mismo entendimiento. Así que estás trayendo a colación un buen punto de que hay un montón de cosas que están sucediendo en el mundo en este momento y hay un montón de, entre comillas, cosas malas sucediendo, la guerra por el estilo, cosas negativas sucediendo. ¿Por qué? Y esta es una pregunta que sé que mucha gente tiene, porque ¿por qué Dios permite a gente como Putin o... Sí, creo que esa es la pregunta equivocada. Dios, siendo todo, no tiene que permitir que Dios solo es. Nosotros hacemos las elecciones. Tenemos la libertad de elegir. Ese es nuestro mayor poder. Podemos ser negativos o positivos. Tienes que darte cuenta de que cuando vas a un diccionario y buscas la palabra incondicional, significa que no hay condiciones. Si decimos, ok, Dios es amor condicional, tenemos que enfatizar realmente la palabra incondicional. No importa porque Dios es todo. Así que sí, hay expresiones negativas, hay expresiones positivas, pero está en nuestras manos. Por eso somos almas individualizadas. Podemos decidir cómo expresamos la idea. No es que Dios lo quiera o lo permite. Simplemente es que es parte de lo que es Dios. Y nosotros podemos decidir cómo queremos expresar la parte de Dios que somos. Así que no podemos culpar a Dios por no intervenir. Porque existir es una experiencia incondicional. Y nosotros decidimos cómo es esa existencia.
Es como el comienzo de un partido de fútbol. Un equipo está de un lado y el otro del otro lado. Quiero decir, los dos son cerebros como necesito ganar, amo a la otra persona, pero hoy quiero destruirla. ¿Puedes ayudarme, Jesús? Siempre encontré eso fascinante. Sí, y del mismo modo es como que, bueno, algunas personas van y alaban a Jesús cuando suceden cosas que les gustan, pero ¿por qué no alaban a Jesús cuando pasan cosas que ellos no quieren? ¿Acaso eso también no es algo que podría servirte? Pero de nuevo, esa es la idea tribal de enfoque limitado que dice todo se trata de mí y todo se trata de mi conexión y la de nadie más. Y bueno, es todo. Y nosotros decidimos qué es. De eso se trata Dios. Nosotros decidimos. Eso es lo que significa tener libre albedrío. Sí, establecemos nuestros propios destinos, pero dentro de él también tenemos nuestro libre albedrío, así que depende de nosotros. Ahora, la pregunta que te tengo es, ¿tenemos guía espiritual a través de nuestras vidas? ¿Tenemos seres que, ya sean maestros ascendidos, guías espirituales, ángeles, lo que sea en el otro lado, que nos estén guiando a través de nuestro plano, nuestra vida? Aunque, como lo hemos establecido de antemano, nuestro plan de vida para enseñarnos las lecciones. Sí, ayudan, ellos guían, pero no lo hacen por nosotros, porque depende de nosotros. Pero sí, sugieren hacerlo. Quiero decir, en cierto sentido es casi como que, bueno, tenemos amigos, tenemos familia, claro. ¿Por qué el espíritu es diferente? Tenemos amigos, tenemos familia allí, tenemos gente con la que podemos haber interactuado de varias maneras. Podemos tener gente que simplemente lo está haciendo porque eso es lo que han elegido hacer. Así que sí, tenemos guías, tenemos ayuda, siempre tenemos ayuda. Bashar ha dicho a menudo que es una frase que me gusta mucho. No tienes que pedir más ayuda. Dice, se te está dando toda la ayuda posible. Lo que tienes que hacer es despertar y prestar atención a la ayuda que ya estás recibiendo. Solo tienes que ser más consciente de ello. Para eso es para lo que sirve rezar y ese tipo de cosas. Para estar más agradecido por lo que ya estás recibiendo, porque te están dando todo lo que puedes necesitar. Nada se te está reteniendo. Es despertar al hecho de que estás en un estado de apreciación y gratitud por lo que ya se te está dando. Y entonces puedes empezar a percibirlo más claramente en ese estado. De nuevo, lo que das es lo que recibes. Muy cierto, muy cierto. Sabes, tengo otra pregunta para ti y me encantaría escuchar el punto de vista de Bashar. Por favor, dime, no quiero responderla. Sí, ¿qué papel tiene la religión en nuestra evolución como sociedad a lo largo de la historia, no solo ahora? Bueno, depende de la persona y de lo que obtenga de ello realmente. Quiero decir, Ok. cualquier cosa en la realidad física él la llama un permiso. En otras palabras, son algunas técnicas, algunas herramientas y objetos, algún ritual, alguna situación que crees que necesitas para darte permiso a hacer más lo que tú eres. Si la religión es la forma que funciona para ti, entonces está bien. Sé que en general la religión puede quitarte poder en el sentido de que necesitas que yo te diga cómo relacionarte con Dios. Y tú no tienes esa capacidad, lo que creo que no tiene sentido, pero de nuevo, si es una técnica o una herramienta, un camino que funciona para ti, para permitirte saber más quién eres, para ser una persona más positiva y creativa, ve con ello todo el día. Está bien, no importa. Pero si las usas de forma negativa, para segregar, para separar, para despreciar, para sentirte mejor que los demás y cosas así, creo que ha perdido su significado y simplemente está tomando la forma de las creencias basadas en el miedo de quienes practican la religión. Y para continuar, ¿cuál es el punto de vista de Bashar sobre la reencarnación y esa idea? Porque hay billones de personas. Sí, lo sé, lo sé. Mira, de nuevo, y ahora estamos entrando en metafísica realmente profunda aquí. La reencarnación para él es real como experiencia. No es una descripción exacta del mecanismo. En otras palabras, todo existe a la vez. El tiempo es una ilusión. Así que si todos y todo existe al mismo tiempo y solo está separado por esta ilusión del tiempo, entonces para él la experiencia de la reencarnación se crea así. Lo que llamamos pasado es algo que existe ahora mismo. Lo que llamamos futuro es algo que existe ahora mismo.
hacemos una conexión energética con alguien que existe ahora mismo, en lo que llamamos el pasado como una etiqueta, porque necesitamos descargar experiencia e información de ellos que nos ayudarán en esta vida, en este tema que estamos explorando. Nosotros, como estamos atascados en el tiempo lineal, em, por decirlo así, o enfoque sería una mejor palabra, como estamos enfocados en el tiempo lineal, tratamos esa conexión energética y descarga de información como un recuerdo. Yo solía ser esta persona, no. Esa persona es esa persona, pero estás haciendo una conexión con esa persona y descargando información, interpretándola como un recuerdo, de modo que parece como si estuvieras reencarnando en esa persona. Así que puedes tener la experiencia ilusoria de la reencarnación. Puedes crear la sensación de que has vivido antes y de que volverás a vivir como otra persona, pero como todas las personas existen al mismo tiempo, realmente está funcionando más como un Internet dinámicamente interactivo, donde estás intercambiando información constantemente en el presente a todos estos otros seres, pero linealmente viéndolo como si yo fuera esta persona ahora o esa otra persona después. Así que estás usando el tiempo lineal para crear la experiencia de la reencarnación, pero todo esto sucede al mismo tiempo. Son encarnaciones múltiples y simultáneas. En un nivel superior, lo que podríamos llamar la superalma, todos podríamos ser extensiones de la misma superalma superior. Y desde ese nivel puedes decir, bueno, ok, esta es mi vida, y esa es mi vida, y esa es mi vida, y esa es mi vida, pero solo como el nivel superior, no como la persona individualizada. ¿Eso tiene sentido? Sí lo tiene. Definitivamente estamos entrando en aguas profundas, en aguas muy profundas. Esa es la razón por la que Bashar nos prepara durante años para entender cosas como realidades paralelas, el tiempo es una ilusión. Realmente no puede explicar todo el mecanismo de cómo funciona esto. Y de nuevo, esa es una de las cosas de la diferencia entre la definición de una experiencia y la definición de un mecanismo que está haciendo que la experiencia suceda. Y creo que tienes razón cuando dices que Bashar te prepara estos conceptos, incluso en mi propia vida, cosas que sostengo como verdades ahora. Pensaba que eran locas cuando era más joven porque no podía comprender estas ideas. Sí, ¿cómo es posible? ¿Cómo podría ser esto en mi vida? ¿Cómo puedo hacer aquello en mi vida? Estas son creencias que poco a poco, pero una vez que la semilla cae, a veces no crece porque porque la tierra no es fértil. Sí, sí, no tiene suficiente agua. Si no tiene suficiente agua y es estéril, pero otras veces, ya sabes, y a medida que envejeces, miras hacia atrás y dices, estaba siendo preparado para esto. Leí este libro que arrojó estas ideas en mi cabeza que nunca había pensado antes. Sí, Hasta años después. aunque ahora vienen nuevas generaciones que entienden estas cosas más rápido, porque creo que se Sí, olvidan menos de lo que son. No se les enseña a olvidar lo que son. Así absolutamente. que, ya sabes, esto es otra cosa que está sucediendo con la información de Bashar también, que es que ahora me he encontrado con niños de 10 años que pueden explicar exactamente lo que él está diciendo. Lo entienden porque tiene sentido para ellos. Sí, yo también tengo hijos y puedes ver que, Dios mío, están mucho mejor preparados para la vida que yo a esa edad. Pero en ese momento mis padres no tenían la información, las herramientas, no estaban allí y en el mundo de ese momento. Y la conciencia de la sociedad no estaba allí tampoco. Quiero decir, yo siempre uso el concepto de la meditación, pero en los años 70 si meditabas estabas loco. Esta- Estabas loco. Y hablar de, bueno, sí, es una locura. Y canalizar al principio era como, ¿qué demonios? ¿De qué estás hablando? Solo te puedo imaginar hace 40 años, Daryl, ¿sabes? Soy un canal. Perdón, ¿qué quieres? ¿Cambiar de canal? No, no, soy un canal, hablo con otra persona y viene a través de mí. Dirían como que, señor, este es el camino, si sigue por aquí encontrará una bata blanca con mangas largas, solo póngaselas. No, pero ahora el concepto de la canalización no solo es más ampliamente aceptado, aún no es totalmente aceptado, pero sí ampliamente. Pero está en la lengua vernácula de la sociedad. La gente dice, oh, estaba canalizaba a esta gran persona, pero estas ideas no existían hace 40 años. Entonces puedes ver que las ideas están cambiando, sin duda. Sí, porque las definiciones cambian, así que bueno. Sí, sí, es fantástico. Así que otra pregunta que tengo para ti sobre Bashar.
¿Qué es lo que ve en los próximos años para la humanidad? ¿Ve algo que tiene una visión de algo? ¿Es un escenario positivo o negativo? De nuevo, recuerda lo que decíamos sobre que nunca cambias el mundo en el que estás. Te cambias a ti mismo y vas a una versión de la Tierra, cambias a una versión de la Tierra que ya es más reflectiva. Así que depende de cada individuo lo que experimentará en el futuro. Es muy reacio a hacer predicciones. En las pocas y raras ocasiones en las que ha hecho predicciones, ha dicho que no existe tal cosa como una predicción del futuro. Él dice que lo que hace una persona cuando predice es sentir la energía que existe en el presente. Y si esa energía tiene mucho ímpetu detrás de ella y es poco probable que cambie, hay un alto grado de posibilidad de que se manifieste. Sin embargo, tienes que darte cuenta de que una vez que se hace una predicción, la energía cambia porque ahora la conoces. Y si no lo prefieres, lo que te está diciendo que es inevitable, puedes cambiarlo. Así que es por eso que las pocas veces que ha hecho predicciones, él dice, es poco probable que este impulso vaya a cambiar. Por lo tanto, te diré que esta es la mayor posibilidad. Recuerdo que en el 98 está en el registro, está en una grabación, dijo que antes de finales del 2001 habría un ataque terrorista en Nueva York. Dijo, esto es poco probable que cambie. Y obviamente tuvimos el 9/11. Así que hay momentos en que puede recoger en la más alta probabilidad y decir, esto es lo que puede pasar. Y es poco probable que cambie, que es la única razón por la que te estoy hablando de ello. Pero aparte de ello, normalmente no quiere hacer predicciones, especialmente porque, de nuevo, como acabo de decir, depende de cada individuo lo que realmente va a experimentar en el futuro. Y es cuando dices que todo el mundo experimenta o cambia a otra tierra que es la que ellos experimentan, independientemente de si tú crees en mundos paralelos o no. Eso está bien, pero en la Gran Depresión, algunas personas estaban en la calle, otras personas hicieron fortunas. Durante 2008, algunas personas lo sortearon, hay otras personas que perdieron todo. Ahora mismo, hay gente viviendo vidas muy diferentes. La gente en Ucrania está viviendo vidas muy difíciles que estamos viviendo aquí mismo. Hay diferentes experiencias en el mismo momento y tiempo, todo el tiempo. A donde quiera que vaya, siempre hay diferencias. Pero si estamos experimentando el mismo acontecimiento, ciertas personas lo manejan diferente o lo experimentan diferentes que otras personas. Y así ha sido a lo largo de la vida. Sí, y la idea de nuevo es, sabes, para realmente llevar esto un paso más allá, estamos cambiando todo el tiempo. Estamos cambiando ahora mismo, estamos cambiando miles de millones de veces por segundo en diferentes versiones paralelas de la Tierra. Es solo que lo hacemos tan suavemente que no nos damos cuenta de que estamos cambiando. La idea es que, dado que la realidad física es una ilusión, el concepto mismo de movimiento implica desplazarse a través de distintas realidades paralelas. Del mismo modo que una película de animación se desplaza a través de distintos fotogramas para crear la ilusión de movimiento en la pantalla. Así que incluso hacer esto, según Bashar, implica haber pasado literalmente por miles de millones de realidades paralelas diferentes. Porque esto es una realidad y esto es una realidad. Cada una es una realidad y bueno, como los fotogramas de una película. Dice que está pasando tan rápido que no te das cuenta de que está pasando. No ves el parpadeo. Nunca lo había oído hablar de esa forma, pero como cineasta entiendo perfectamente lo que dices, porque cada fotograma es una expresión diferente de esa escena y solo cuando se reproducen una junto a la otra es que se obtiene la ilusión de movimiento. Las películas, el video, es una ilusión de que son solo fotogramas fijos reproducidos. Sí, la realidad física está estructurada de esa manera. Por eso hay realidades paralelas, porque tienes un número infinito de marcos y puedes ir en cualquier dirección. Así que es una cuestión de tu frecuencia, eligiendo qué marcos estás experimentando y qué marcos estás aceptando experimentar de forma similar a otra persona, lo que nos permite tener esta conversación. Ambos estamos aceptando que cambiemos a través de marcos que permiten que esta conversación exista, pero todavía estamos cambiando a través de marcos. Y mi cambio de realidad no es tu cambio de realidad, tu cambio es una realidad diferente, pero estamos de acuerdo en cambiar a través de marcos que hacen que parezca como si estuviésemos compartiendo la misma realidad. Mi cabeza está a punto de explotar como una nube de hongas. Es asombroso, es asombroso. Daryl, muchas gracias. Voy a hacerte una última pregunta que le hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de
una buena vida? Ser fiel a ti mismo, ser quien realmente eres. ¿Cómo defines tú a Dios? Todo lo que es, todo, no hay nada fuera de él. ¿Y cuál es el propósito último de la vida? Ser uno mismo y permitirse contribuir a la expansión de la existencia. Es decir, vuelve de nuevo a la pregunta de quién eres realmente como reflejo de todo lo que es. ¿Qué es lo que te hace ser tú? ¿Y hasta qué punto puedes ser realmente tú? ¿Puedes acaso ver a través de la ilusión? ¿Puedes aprender a crecer? ¿Puedes aprender quién eres profundamente y ser más tú mismo? ¿Puedes actuar sobre las cosas que son verdaderamente tuyas? Que es de lo que se trata la pasión. La pasión es una indicación de tu verdadera vida, de tu verdadera vibración. Así que es ser tú, es conocerte a ti mismo y estar dispuestos a actuar en consecuencia. Y Daryl, ¿dónde puede la gente encontrar más sobre ti, el trabajo con Bashar, tus libros, tus cursos, ese tipo de cosas? Pueden ir a dos sitios web, pueden ir a bashar.org, bashar.org, o pueden ir a darrylanka.com, darryrlanka.com, para enterarse de lo que estamos haciendo. Sí, tienes un fantástico canal de YouTube donde sacas videos todo el tiempo con Bashar. ¿Eso es correcto? Sí, hay todo tipo de formas de escuchar lo que tiene que decir. Hay literalmente cientos de grabaciones de eventos que Bashar ha realizado y bueno, la gente es bienvenida a explorar y decidir por sí mismos si es algo que les interesa. Daryl, ha sido un placer, amigo mío, hablar contigo como siempre. Podría hablar contigo durante días, así que por favor vuelve otra vez. Absolutamente, me encanta. Me encanta hablar contigo también. Y de nuevo, gracias no solo por volver, sino también por todo el increíble trabajo que has estado haciendo durante estas 4 décadas, pero te ves de 25 años, así que no entiendo. En general, ha sido muy bueno conmigo. Te aprecio mucho. Muchas gracias. Gracias, Alex. Cuídate. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.